quiero pedirle que con mucha reverencia estemos orando. Quiero pedirle que se prepare en este momento para esta celebración especial. Nosotros celebramos la cena recordando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Específicamente, la cena nos recuerda su muerte. Y la palabra nos enseña que cuando Cristo iba a ser crucificado, decía Él vive. Padre, en esta hora te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú seas manifestándote sobre cada uno de nosotros. Si celebramos la cena en esta hora, en esta mañana, es porque queremos unirnos a lo que tu palabra nos manda y nos ordena. Hacer esto en memoria de ti. Señor, y esta cena la celebramos porque reconocemos que tú eres nuestro Redentor. Que lo que tú hiciste en la cruz fue efectivo, es cierto, es verdad. Causó en nosotros un efecto para siempre. Y por eso yo te doy gracias. Señor, lávanos de todo pecado, de toda maldad. Límpianos. Eso representa tu muerte, la paga del pecado de la humanidad. Y todo aquel que te reconoce como Señor y se arrepiente, alcanza tu misericordia, tu perdón. Y más que eso, también alcanza la salvación. Hoy nosotros en este lugar celebramos la cena por eso. No porque somos perfectos, Señor amado, no porque no las sabemos todas, porque no cometemos pecados, no. La celebramos por todo lo contrario, porque nos recuerda que hay perdón para el corazón contrito y humillado. Por eso te quiero invitar que en este momento te dirijas a tu Señor con reverencia y le pidas perdón por todo aquello que seguramente tú consideras que has hecho, que ha ofendido su persona. Hoy pídele perdón y dile: Señor, ayúdame. Padre, gracias. De esta manera celebramos la cena e invito por eso a todos los amigos que un día se bautizaron, reconociendo a su Señor Jesucristo como Salvador, que puedan participar de la cena esta mañana. Nuestros amigos que aún no se han bautizado, les invitamos a tomar una uva también, para que de esta manera nos acompañen en esta celebración y que pronto puedan dar ese paso. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanas pueden pasar en este momento y vamos a repartir la cena, y mientras tanto estamos allí en comunión con nuestro Dios mientras pasan por nuestro lugar. Gracias, Señor, gracias por esto que estás haciendo. Gracias. Gracias por recordarnos que tú eres real, Señor, que tú te manifiestas. Dejaste esta ordenanza a la iglesia tuya, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, a la iglesia pasada, presente y futura, como un mandato que recordaría tu obra redentora, Señor. Y por eso nosotros en este lugar la celebramos, porque creemos en lo que tú hiciste, porque nuestra vida realmente fue lavada, Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa. Fue limpia por tu poder. Fue limpia, Señor amado, por tu benevolente amor, por tu gracia. Una palabra que debemos recordar siempre. Gracia tuviste con nosotros. Tu gracia, Señor, tan exagerada, tan grande, que no se puede medir en términos humanos, que ningún hombre, ninguna persona, por más bueno que sea, la podría tener. Eres tu único, Señor. Y si en este lugar estamos celebrando este momento, es porque recordamos y sabemos lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor Jesús, pero también un domingo como hoy, Señor, resucitaste, demostrando que la cena fue efectiva por tu resurrección. No solo pagaste, sino que también, Señor, nos da la oportunidad de ir a la eternidad contigo. Por eso te adoramos y te bendecimos. Quiero invitarle que con sus elementos en sus manos le diga: Señor, todo está delante de ti, mi vida, mi ser, mis angustias, mis pecados, todo, Señor. Y hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Quiero pedirte que por favor comas del pan en esta hora, comas la uva. Gracias, Señor, gracias. Y de la misma manera, quiero invitarte ahora que, recordando que su preciosa sangre fue derramada por nosotros y nos redimió, por favor, tomes de la copa. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Te exaltamos.
te damos el primer lugar. Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Lo celebramos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Podemos tomar nuestros lugares, por favor. Y nuestros hermanos pasarán allí, recogiendo las copitas para que usted se sienta un poquito más cómodo. Muy bien, ahora sí quiero saludarles. Muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Qué rico verlos a ustedes en este lugar, que nos acompañan en este primer domingo del mes de abril, ¿no? Primer domingo del mes de abril. ¿Cómo corre el tiempo? Pero le damos gracias a Dios por dar la oportunidad de estar aquí y de tener este espacio tan hermoso que Él nos regala. ¿Estamos de acuerdo? Que Él nos da, que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Muy bien. Sin más preámbulos, quiero ir esta mañana directamente a la palabra, por eso celebramos todo lo que hicimos antes, porque queremos hoy terminar con nuestra palabra, con la palabra que Dios tiene para nosotros, y sé que va a ser edificante y relevante para su vida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿está listo entonces para lo que el Señor quiere hablarle? Amén. ¿Seguro, seguro? Amén. Bueno, dígale a su lado, no me vaya a distraer en esto que Dios me va a decir. Dígale así, para que no vaya con interrupciones, ¿listo? Recordarle siempre que el anuncio de apagar el celular es importante. Entonces, si tú tienes de verdad tu teléfono, que lo puedas poner en silencio, vamos a estar ahí súper pendientes. Cualquier situación que se presente, nuestros servidores están listos para ayudar a las mamitas con sus bebés, todo el tema, si es necesario. El objetivo es que minimicemos la distracción en lo más posible para que podamos estar concentrados. ¿Listo? Muy bien. Quiero empezar esta mañana contándole y la verdad confesándole, haciéndole una confesión. La confesión de que cuando era niño y hasta ya algo entradito en años de adolescente, joven, uno de mis mayores miedos era el miedo a la muerte. Le voy a confesarle eso. Para mí era traumático que un familiar, un vecino o alguien cercano muriera, porque eso implicaba visitar la funeraria, eso implicaba ver el ataúd, y uno de pelado es curioso y quiere ver el muerto. ¿Sí o no? Y después, ni se diga por las noches, las imágenes, comenzar a soñar, tener miedo, no poder dormir, decirle a mi mamá, mamá, duerma conmigo, sí, por favor. Y por mucho tiempo este fue uno de mis mayores miedos, una crisis, una situación fea vivía yo, no me gustaba pasar ni siquiera por el lado de un cementerio ni nada de ese tipo de cosas. Siendo niño me causaba algo terrible dentro de mí, de verdad que era traumático, se lo tengo que confesar. Pero quiero decirle que después de entrar como tal un poquitico en años y también de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ese miedo comenzó a menguar muchísimo a la hora de escuchar lo que Cristo tiene que decirnos acerca de ese tema que definitivamente creo que no soy el único, sino que muchas personas también han vivido esa situación o han tenido ese miedo. Y más cuando uno es niño, que hay situaciones que lo pueden traumar. Yo recuerdo que una de las experiencias que tuve con esto fue que en aquel tiempo, cuando yo era niño y estudiaba en la escuela, estudiaba en el campo, que por cierto era cerca de mi casa. Y en aquella época, yo no sé si algunos de los que están aquí lo sabían, que antes las profesoras vivían en la escuela. Las escuelas particularmente tenían apartamento. ¿Alguien recuerda eso? Sí, claro. La mayoría de los campos o de los lugares siempre acontecía y siempre sucedía eso. Y recuerdo que una de mis profesoras en aquel entonces, que duró muchos años, por cierto, enseñándonos en la escuela y a muchas personas, su mamita, entrada en años para aquella época, comenzó a sufrir de una situación de enfermedad tanto mental como física fuertísima, y ella tuvo que llevársela a vivir a la escuela con ella, a su mamá. Y en la escuela, pues, la mamá de la profesora falleció. Y uno de pelado, pues uno era re curioso y para este tipo de cosas. Recuerdo que las ventanas del salón, mirando cómo hacían eso. Eso es tremendo, no lo voy a contar aquí. Pero eso es tremendo. Imagínate las imágenes y todo lo que quedó aquí. Yo recuerdo que no me pude recuperar de esa experiencia sino hasta como 2 meses después de esa circunstancia. Uno de pelado, fue loquito. Y hace ese tipo de cosas por ignorancia y ese tipo de temores comienzan a crecer. Pero como le mencioné hace un momento, después ya de conocer al Señor Jesucristo, de entender temas que Él habla precisamente acerca de esto, ese miedo comenzó a disiparse.
Y cuando me vi involucrado ya mayor de edad en temas de la iglesia, en temas de servicio a Dios en La Vega, Cundinamarca, que ustedes lo saben, yo recuerdo que en La Vega era común, o se volvió muy común, que mucha gente muriera. Y hasta el día de hoy quiero que sepas que incluso dentro del pueblo gente no creyente o que no asiste a la iglesia cristiana, antes de morir muchas veces va donde el pastor Carlos y le dice: pastor, quiero que cuando me muera me hagan mi ceremonia fúnebre en la iglesia cristiana. Y sabes, es una bendición, porque el muerto patrocina la evangelizada. Se lo tengo que decir. Es una bendición. Yo le cuento que nosotros hemos evangelizado mucha gente, no en campañas, no dando almuerzo, sino en una funeraria. Hablándole a gente que no escucharía de Cristo sino en ese momento. Se lo tengo que decir. Y recuerdo que hubo una temporada en La Vega donde yo estaba allá sirviéndole al Señor, el tiempo completo con el pastor, y visitábamos frecuentemente los campos, y había una hermanita que, Dios la bendiga, que es una mujer de Dios, la hermana Sara Hernández, una mujer que trabajaba mucho en el campo, la obra social, las casas de vida, llevar el evangelio, y sin hablarte mentiras, Dios sabe que no te estoy exagerando. Hubo una temporada, un año, que más o menos por 3 meses, sin hablarte mentiras, semanalmente había un muerto. Semanalmente había ceremonia fúnebre en la iglesia. Y yo recuerdo que en muchos domingos, cuando terminábamos de 3 celebraciones, 3 cultos molidos de servir, de estar desde las 4 de la mañana, terminaba el culto 8 de la noche, y me acuerdo como si fuera ayer la hermanita Sara decirme: Jaycito, se murió fulanito, vamos. Y esa noche, después de un día duro, yo me cogía mi guitarra, nos íbamos en el carro, llegábamos al campo y a cantarle al Señor y a evangelizar a esa gente. Y así por muchos días. Tanto así, Dios sabe que no exagero. Los que conocen el evento que nosotros realizamos llamado Cumbre, que es en enero, más o menos hasta este año no sucedió, el año pasado tampoco. Los años anteriores al 2025 hubo 3 años consecutivos que en la cumbre hubo un funeral. Yo no sé si los que han ido se acuerdan. Hubo un funeral, un evento que realizamos para todas las iglesias, pero de repente un líder se murió. Entonces, en medio de la cumbre, hacíamos ceremonia fúnebre. Una cosa de locos. Tremendo. Siempre tuve estas experiencias y por esta razón, pues definitivamente ya se me volvió un ejercicio cotidiano, mi ejercicio de servirle a Dios y de estar oficializando funerales en diferentes lugares y en diferentes momentos. Entonces el miedo definitivamente se ve por completo, porque ya uno comienza a madurar, ya uno comienza a entender, uno comienza a analizar, pero sobre todo tengo que decirte que por muchos años haber estado en muchos funerales, tanto de seres queridos, de amigos, como en el ejercicio de pastor, tengo que decirte una verdad. Descubrí que la gente crece mucho cuando se enfrenta a la muerte. Te tengo que decir que en esos años y en todos los años que yo he tenido que estar al pie de una situación de tumba, de sepulcro, de cementerio, vi gente que entró a la iglesia que nunca entraría a una iglesia. Vi gente orar y hacer oraciones que nunca había hecho antes, gracias a esa situación. Gracias a esa circunstancia, yo vi gente y familia que reflexionó y después de enfrentarse a esa situación, sus vidas cambiaron. Comenzaron a hacer otro tipo de cosas. Yo no sé qué tiene la muerte, pero la muerte realmente confronta a la gente y hace que en el ambiente la gente se vuelva un tanto más reflexiva, un tanto más vulnerable. Yo vi gente escuchando la palabra con tanta atención como nunca en medio de una circunstancia de tumba. Yo vi gente restaurarse, escúchame, gracias a una circunstancia de esta y más, muy contante. Yo conozco pastores que se restauraron y que ahora son pastores porque el Señor se llevó a su mamá y en medio del funeral ese hijo dejó las drogas, dejó la vida que llevaba y decidió servirle a Dios. Yo he visto eso. Yo no sé qué tiene la muerte, pero la muerte tiene algo que hace que la gente reflexione como nunca en otros escenarios. Definitivamente después de eso hay un antes y un después. Vi gente dando gracias a Dios en esos escenarios como nunca. Vi gente haciendo cosas, quebrantándose. Yo conocí a un señor muy malo, pero re malo. Lo vi llorar como un niño chiquito en un funeral. Una persona que le tenía miedo donde vivía porque era un señor de armas tomar. Esos hombres que tienen dinero, apoderados, adinerados, que hacen con la gente lo que quieren. Lo vi en un funeral llorando como un niño chiquito. Yo no sé qué tiene eso llamado muerte, pero definitivamente es algo que transforma y toca nuestra vida y nuestra corazón. Y sabes, cuando hablo de esto no solo hablo tanto de los vivos, sino también hablo de aquellos que están a punto
puede fallecer. Hablo de esa gente, ¿sabes por qué? Porque yo sí que tengo anécdotas fuertes. De verdad que sí. Yo recuerdo en San Francisco, Cundinamarca, una señora que falleció y el pastor Carlos fue invitado. El pastor, nosotros no la conocimos, pero era una señora cristiana. Y ella quería que su ceremonia fúnebre fuera con lo cristiano. Entonces con el pastor Carlos fuimos, me acuerdo como si fuera ayer, me fui con la guitarra, llegamos allá y el pastor Carlos siempre, a la hora de oficiar una ceremonia fúnebre, habla con los familiares, con los más allegados y pide algunos datos como el nombre, la edad, si era cristiano, qué versículo le gustaba, qué canción, con cuál adoraba al Señor, algunos detalles para en medio de la ceremonia poder mencionarlos. Y el pastor le preguntó a las dos hijas que estaban de la señora ese día, estábamos ahí, y él le dice, ¿cuáles fueron las últimas palabras de ella? Y ellas abrieron sus ojos y nos dijeron, pues, pastor, quedamos impresionadas porque hace 3 días nuestra mamá despertó de un coma después de 4 meses de estar en coma. A ustedes, hijas, y a toda la familia, que se arrepientan, que sigan el camino del Señor. Pero, mijas, yo me voy, yo me quiero ir con el Señor. Esa tarde, después de comer, se quedó dormida y se murió, señoras y señores. Con el pastor Carlos. Otro momento fue de un amigo que murió también en un hospital, después de un cáncer terrible. Su esposa, su hija con él, un hombre que fue cristiano todavía, un cáncer agresivo, muere. Las últimas palabras suyas fueron estas. Dice su esposa y su hija que cuando él estaba falleciendo, mira hacia la ventana del hospital y dice, mírenlo ahí, tan hermoso como siempre me lo imaginé, y se murió. Y otra experiencia que tuve fue de un conocido, su apellido Matamoros, un hombre que lo vi en las últimas, lo vi agonizante, lo vi muerto. Y oramos por él, pidiéndole al Señor que lo sanara o que hiciera su voluntad. Y este hombre se levanta. Cuando él se levanta, él vuelve en sí porque él duró mucho tiempo sin conciencia. Se levanta y dice, yo vi al Señor en medio de mi lucha y le dije que me permitiera morir con él. Y le pedí una segunda oportunidad. Y que si me daba la vida nuevamente, yo me iba a dedicar a él y me iba a bautizar. Él no caminaba, era un señor viejito. Con el pastor Carlos vivió 6 años más y con el pastor Carlos lo bautizamos en una piscina en la silla de ruedas. Duró 6 años más y se murió. Yo sí que tengo testimonios acerca de eso. Lo que tengo que decirte es que la muerte hace que la gente reflexione. Alguna vez leí el libro de Bronwyn Webb, una escritora austríaca, una enfermera que cuidó por mucho tiempo, más o menos 40 años, pacientes en cuidados paliativos. Personas que estaban a punto de morir y ella fue la que los cuidó, y después de su profesión ella escribió un libro que tituló así, Los 5 lamentos de los moribundos. Ella escribe desde su experiencia lo que consideró que durante todo ese tiempo la gente cuando va a morir concuerda, y concordaron en 5 cosas. La primera, ojalá hubiera tenido el coraje de haber hecho lo que yo quería hacer. La segunda, ojalá no hubiera trabajado tanto. La tercera, ojalá hubiera podido expresar mis sentimientos. La cuarta, ojalá hubiera tenido más contacto con mis amigos y seres queridos. Y la última, ojalá hubiera sido más feliz. Ella concordó que las personas que van a fallecer concuerdan en estas 5 cosas. ¿Sabes? La gente crece mucho a la hora de morir. Ahora, nosotros que estamos hoy recordando la resurrección de nuestro Señor, porque celebramos que Cristo vive, porque celebramos que el Señor Jesucristo resucitó un día. Pero ¿sabías tú que los primeros testigos que presenciaron el acto no estaban ni emocionados al principio ni con la fe de la resurrección, y tuvieron que ir hasta la tumba donde habían puesto al Señor el viernes por la tarde o viernes por la noche? Tuvieron que ir hasta la tumba, y hasta cuando fueron a la tumba y se enfrentaron a la muerte es que entendieron verdades que antes no habían entendido. Yo descubro que los primeros que presenciaron el acto de la resurrección fue gente que creció, pero no sino hasta cuando visitó el sepulcro. Pero no sino hasta cuando fue hasta allá a ver por sus propios ojos y a tener la experiencia. Después de esto comprendieron cosas que no habían comprendido, crecieron, entendieron, sobre todo entendieron grandes verdades. Porque como lo mencioné, un domingo como hoy, nuestro Señor Jesucristo había abandonado la tumba, y es motivo de celebración porque la tumba de la muerte pudieron retenerlo. No pudieron contener su presencia en la muerte. Y eso es motivo de celebración. Un día como hoy la humanidad celebraba
el evento más maravilloso del universo, más glorioso, más trascendental, que Cristo ya no estuviese en la tumba, dejara de ser un cabo. Un día como hoy, el cielo validaba que Jesucristo abandonase la tumba porque era poderoso. De manera irreversible sucedió este acto que hasta el día de hoy no se encuentran huesos de Jesucristo. Es un acto real, no solo simbólico, que describe victoria. Eso en cuanto a Jesús. Pero en cuanto a los demás que lo vivieron, no fue sino hasta cuando fueron a la tumba. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Te estoy tratando que a veces para entender realmente quién es Cristo, toca en la tumba. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice así: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron el rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre había de ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Versículo 8. Entonces las cabezonas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo, paticas para que las vieron, de la tumba a contarles a los 11, porque esta noticia tocaba contarla. Y mujer que se respeta es informativa, ¿no? A contarle a los 11 discípulos y a todos los demás. Yo creo que a esas mujeres se les salían las palabras por los codos, ¿no? Las mujeres que disparan de 15.000 a 20.000 palabras al día. Esas mujeres están que se hablan. Fueron, versículo 10, María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería. Lo que suele pasar, las mujeres dicen algo y les creen y no le creyeron. Versículo 12, sin embargo, también quien visitó la tumba. Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba. Fue necesaria la experiencia de la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio cómo los lienzos del lino vacíos estaban. Luego regresó a la casa, preguntándose qué había ocurrido. ¿Sabes? Visitar la tumba, después de que Cristo había anunciado que resucitaría, es un acto de ignorancia. Ellas llevaban especias aromáticas y, para los que entienden, era ungir el cadáver, el cuerpo, para que no oliera feo. ¿Cómo es posible que han preparado la muerte de Cristo cuando dijo que iba a resucitar? Esta gente no entendió quién era Cristo sino hasta cuando visitaron la tumba. Es decir, que fue necesaria la experiencia. Fue necesario ir para entonces dejar la resignación. Ir a la tumba es resignarse. Es decir, no resucitó. Vamos a ir a visitar el campo. Ir a la tumba habla de falta de comprensión frente a lo que ya se ha dicho. Las mujeres incluso fue a ungir un cuerpo muerto. Pero su perspectiva era la de alguien que había aceptado el final. Ya no resucitó, más bien unjamos el cuerpo. ¿Sabes? Y fue precisamente en ese escenario tan frío, tan de sepulcro, tan de tumba, donde experimentaron lo más grandioso. Ellos no entendieron ni experimentaron verdades de Cristo antes de esto. No experimentaron ni antes de los milagros, ni tampoco lo que el Señor le dijo, sino fue hasta cuando fueron a la tumba. Fue hasta que tuvieron la experiencia de ir hasta ese lugar que entendieron realidades profundas del Señor. ¿Qué te quiero decir, sin más rodeos? Que esta pedagogía a veces sigue siendo necesaria. Hasta cuando no vamos a la tumba no entendemos. ¿Qué es visitar la tumba para nosotros hoy? Son momentos donde algo se rompe. Son situaciones catastróficas, pérdidas. Son situaciones que nosotros consideramos que ya es un punto final, que ya es mejor enterrar. Son situaciones que uno considera que ya algo murió y que ya no se puede hacer absolutamente nada. Situaciones que no entendemos, procesos que duelen, silencios de Dios, situaciones que nos parecen catastróficas, donde mejor optamos por la resignación.
Es todo momento donde parece que algo ya no vive, un sueño que ya no se dio, una oración que sentimos que ya Dios no respondió, una etapa de la vida que sentimos que terminó o culminó, una crisis, una pérdida o un silencio que sentimos profundamente. Pero es justamente en ese escenario de tumba donde el Señor puede mostrarte quién es realmente. Es precisamente en ese escenario, en esa experiencia de dolor, donde entendemos, donde crecemos, donde reflexionamos, donde realmente cambiamos y donde realmente somos transformados. Es allí donde entendemos lo que solo visitando la tumba se entiende. ¿Alguien está entendiendo la idea? Lo que te quiero decir es que allí donde nuestra fe deja de ser, es donde nuestra fe deja de ser una teoría para convertirse en una convicción. Sino después de una crisis. ¿Cuánta gente hoy tiene fe, pero gracias a una crisis? Gracias a una situación como de tumba. Porque la visitaron. Es allí donde somos confrontados, cambiados y transformados, porque conocemos verdades específicamente de Cristo. Situaciones que no se aprenderían en otro escenario. ¿Tú no te imaginas, si pudiéramos tener un medidor espiritual, la gente aprende más de quién es Dios en una cama de un hospital que sentado en una iglesia? En una situación como de tumba, en una situación catastrófica. Pero ¿sabes? Hay cosas que nunca se van a aprender desde la comodidad. Y esa es una pedagogía obligada de nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres, estos varones, sino hasta cuando tuvieron la experiencia de la tumba, fue que evidenciaron y entendieron verdades de su Señor que no entendieron antes. A continuación me gustaría contarles. ¿Tú quieres que te cuente qué se aprende cuando se tiene la experiencia de la tumba? ¿No? Dejamos así, si quieres, pero... A continuación quiero hablarte de eso, de las evidencias, de las verdades que uno aprende cuando va a la tumba, cuando tiene la experiencia de visitar la tumba, cuando tiene la experiencia de vivir una situación dura o crítica. ¿Sabes? Te las voy a mencionar. La experiencia de la tumba evidencia, en primer lugar, que Cristo vive. Amén. Amén, así es. ¿Sabes? Uno a veces no se da cuenta que su Señor está tan vivo como nunca, si no es hasta cuando está pasando una crisis. Es ahí donde se da cuenta que el Señor de verdad está vivo. No se da cuenta en otro momento. Cosa que les pasó a estas señoras. Estas señoras entendieron que Cristo estaba vivo, sino hasta cuando fueron a ¿dónde? Cuando se fueron a la tumba y vieron que no había nada y el ángel se les aparece y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahí es donde entienden que su Señor está vivo. ¿Y a cuántos nos ha sucedido lo mismo? Déjame te explico. Cristo vive cuando todo parece que termina. Y tú tienes que entender eso para tu vida. Incluso las mujeres llegaron esa mañana al amanecer, recuerda, el domingo por la mañana, pero ya era demasiado tarde, porque Cristo ya se había levantado temprano y ya estaba dando vueltas por ahí. ¿Sabes qué te quiero decir? Que siempre nosotros llegamos tarde a lo que tiene que hacer Dios. Dios es más sabio que usted y yo, y aunque usted sienta que no está orando, Él está vivo. Él ya va unos pasos adelante, haciendo cosas por usted que usted no se imagina. Lo que pasa es que en el camino, mientras entiende, porque somos lentos para entender la mente de Dios, Dios está trabajando en el silencio. Dice una canción: aunque no pueda ver esto, allá está trabajando. Y de repente, mientras que nosotros vamos entendiendo, nos encontramos y Él nos deja ver todo lo que venía haciendo hacia atrás. Puedo recordar momentos donde tú llegas, ves a Dios y miras hacia atrás y dices: claro, Dios viene trabajando conmigo desde tal temporada. ¿Alguien puede decirlo? Ustedes no éramos ignorantes, pero Él no lo era. El milagro ya el Señor había ocurrido por la mañana. Cuando apenas usted y yo estamos procesando la situación que estamos viviendo, el Señor ya está haciendo algo. Tienes que creerlo hoy. Ellas fueron al sepulcro esperando encontrar un cuerpo, no un milagro. ¿Y qué se encontraron? Un milagro. ¿Sabes? Eso sucede en la experiencia de la tumba. Cuando uno vive situaciones difíciles, uno jamás, es más, los seres humanos somos tan pesimistas que siempre esperamos lo peor, ¿sí o no?
Uno de los afanes de toda mamá, de todo papá, que los entiendo porque es así, porque le pasa a uno con sus hermanos, no contesta el celular después de 3 llamadas. ¿Qué comienza usted a pensar? ¿Cosas bonitas? No, eso fue que se le olvidó. Ese pronto el que lo tiene en silencio. Eso fue que se le descargó. ¿Qué piensa usted? Los seres humanos somos fatalistas por naturaleza. Escúcheme, pero mientras nosotros estamos procesando una situación, el Señor ya se está moviendo porque está vivo, papá. Amén. Te quiero decir que estas mujeres fueron al sepulcro a encontrar un cuerpo, pero se encontraron con un milagro. Eso hace el Señor. Eso hace Dios. Llevaban especias para un cadáver. ¿Sabes? Lo que tú y yo muchas veces queremos enterrar, Dios lo quiere resucitar. Eso es una verdad que tenemos que entender. Muchas veces, incluso, usted y yo nos hemos preparado para el cierre. Nos hemos preparado para dejar de servir, para dejar de ir, para dejar de orar, o nos hemos preparado para terminar esa situación, esa circunstancia, pero Dios está comenzando. Ellas querían ungir el cuerpo para darle un proceso de finalización al cadáver. Dios estaba empezando. ¿Sabes? Muchas veces nos sucede eso y Cristo vive por eso y es evidente cuando nuestro final Él lo quiere convertir en inicio de algo. Muchas veces el Señor espera a que se te agoten las fuerzas para entonces poder comenzar a trabajar. Considero que Dios se sienta en el trono y dice: ¿ya terminaste? ¿Terminaste? Yo quiero hacerle, pero ya terminaste. Para Él comenzar. Y cuando crees que tu situación, tu fe o tu propósito ha muerto, es cuando el Señor está más vivo que nunca haciendo algo. Amén. Te quiero decir que todo en ese escenario indicaba muerte, pero la tumba estaba vacía. Por eso usted y yo no podemos tomar decisiones finales basándonos en evidencias temporales. Hay gente que le da una gripa y ya saca una conclusión: no voy a morir. Hay gente que vive una crisis económica y creen que ya la salida es la muerte. ¿Cuánta gente se quitó la vida porque de una situación temporal tomó una decisión final? ¿Cuántos aquí Dios los ha detenido para que no terminen eso que iniciaron? No sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Pero Dios te dice: espéreme, no tome decisiones a la ligera basadas en evidencias temporales. El Señor sigue obrando más vivo que nunca. Cuando nosotros solo vemos tumba, Él ve oportunidades. Es más, es que la lógica humana no puede contener el poder maravilloso de Dios, pero Dios tiene el poder para remover obstáculos que nosotros no podemos. La piedra de esa mañana del sepulcro estaba removida. No había posibilidad de que un ser humano lo hubiese hecho. La piedra estaba removida por el poder del Señor. Y hay cosas que usted y yo necesitamos aprender que de verdad se hacen es en las fuerzas de Dios. Amén. Eso es una predicación obligada, es un diseño de discipulado obligado por nuestro Dios. Porque cuando no vemos y oímos nada, Cristo en ese momento lo está haciendo todo. Yo quiero invitarte a que tú sepas reinterpretar eso llamado silencio o eso llamado espera. Escúchame lo que te voy a decir a continuación. El silencio o el no encontrarlo, nota esta paradoja, la Biblia es de paradojas. Estas señoras se fueron a buscar la tumba donde lo habían puesto. No encontrarlo era una bendición. Lo diría otra vez. No encontrarlo era una ¿qué? Bendición. Era un motivo de alegría no encontrarlo. ¿Por qué nosotros nos entristecemos cuando sentimos que no nos hablan? ¿Lo digo otra vez? ¿Alguien me está entendiendo? No encontrarlo en la tumba era bueno. A veces uno busca a Dios y no siente su voz. Celebra, eso es bueno. ¿No que tienes un Dios vivo? Amén. Tienes un Dios vivo. La estatua sí uno la encuentra donde la pone, pero a Dios no, porque Él está vivo, mi hermano. Por eso no malinterpretes lo que tú consideras que es ausencia de Dios.
No malinterpretes sus silencios, no malinterpretes que tú ores y sientas que no te responde. ¿Sabes por qué no te responde? Porque está vivo y también hacen eso los vivos. Lo que te quiero decir es que ellas esperaban un cuerpo, pero Dios no cumple expectativas humanas. Qué bueno que lo que ellas querían, encontrar un cuerpo para ungirlo para el sepulcro, no lo encontraron. El Señor no cumple las expectativas nuestras, sino cumple verdades eternas que Él solo tiene. Por eso tienes que entender lo que te voy a decir. No todo lo que parece pérdida realmente es pérdida. Así es. No todo lo que parece pérdida es pérdida. Hace unos días atrás no esperaban que el Señor muriera. Jamás se les pasó por la mente. Pero la crisis tiene la capacidad de llevarnos a visitar lugares que evidencian realmente quién es el Señor. A mí me preocupa mucho que no lo entendamos, no que nos suceda, que no lo entendamos. Me preocupa mucho que no entendamos cuál es la pedagogía de tener fe. La crisis hizo que estas mujeres visitaran el sepulcro y allí fue donde se dieron cuenta que Cristo vivía. Me hace acordar del testimonio de un pastor que le pidió por años al Señor que lo usara en milagros y prodigios. Le pidió eso a Dios, que por favor lo usara orando por los enfermos para que pudiesen ser sanos. Él quería ese don, el don de sanidad, y le pidió a Dios muchos años. De repente la oración se comenzó a disipar y él comenzó a dedicarse a otras menesteres de la iglesia, y en alguna oportunidad en ese camino su hijo mayor es diagnosticado con un cáncer terminal que ya había hecho metástasis en varios órganos del cuerpo. Su hijo mayor. Y este hombre, pues imagínate la noticia para un padre de que su hijo está en una enfermedad terrible. Este hombre entra en crisis, se mete con Dios a buscarlo, y en un ayuno él cuenta que orando a Dios diciéndole: Señor, de alguna manera, ¿por qué permites que esto suceda conmigo si yo te sirvo? Y dice él que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: ¿y luego no me pediste que te usara en milagros? Y continuó el Espíritu Santo hablando: para que haya una solución debe haber un problema. Amén. ¿Sabes? Me preocupa que no entendamos qué experiencias se hacen necesarias para que tengamos fe. ¿Cuántos de los que están aquí han orado: Señor, aumenta mi fe? ¿Cuántos? Amén. La pregunta es: ¿qué experiencias se hacen necesarias para que se pase? A veces hace que una persona tenga más fe. Vuelvo y digo, hay que seguir viendo la iglesia, pero no en una iglesia, sino en un hospital, en una situación urgente, en una circunstancia crítica, en una situación como de tumba. Ellas, hasta que no visitaron la tumba, no entendieron de lo que era capaz su Señor, no entendieron que estaba vivo. Y lo mismo puede que nos suceda. Incluso hay revelaciones y hay lecciones que solo se aprenden en escenarios de dolor. Hay lecciones que no se aprenden en otros escenarios. Y por eso, a pesar del dolor, ellas fueron, y lo celebramos, ellas fueron fieles al Señor, porque a pesar de que les dolía, fueron. Por eso no dejes de buscar al Señor, porque aún con dolor, si lo buscas, Él te sorprende. Amén. Él te sorprende. ¿Cuánto lo creen? Amén. Jesús resucitó sin que nadie lo creyera, ¿no? Amén. ¿Aló? Él resucitó sin que nadie creía que iba a resucitar, y resucitó. ¿Sabes qué me dice eso? Que el Señor no necesita la aprobación de ninguno de nosotros para hacer milagros. Pero tú sí necesitas de fe para vivirlos y beneficiarte. Si tú no tienes fe, no los vives. La tumba se convirtió en el primer púlpito de la humanidad que predicaba de que Cristo vivía. De repente, el lugar de muerte ya no es de la muerte, es un lugar que anuncia vida. Y eso sucede muchas veces con nuestras crisis y nuestros problemas. Es el mejor escenario para que algo maravilloso suceda. Es cierto el versículo que dice: porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es cierto, mi hermano. No necesitamos incluso entenderlo todo. Dios es un Dios que obra aún cuando nosotros estamos confundidos. Ellas iban en un proceso de duelo y el Señor de repente interrumpe ese duelo. Ellas fueron a buscar a Jesús donde lo habían puesto hacía 3 días. Pero gracias a Dios, Él no estaba ahí. Por eso
no creas que tú dejaste al Señor en experiencias pasadas. Deja de buscar al Señor de experiencias pasadas. Búscalo en la actualidad porque Él tiene una nueva para ti. ¿Okay? ¿Me estoy haciendo entender? Segunda evidencia. Segunda verdad que se entiende en la tumba, en la experiencia de la tumba. Se entiende que Cristo vive, pero también esa es la experiencia de la tumba donde entendemos que Cristo cumple. El pasaje, retomémoslo un poquito, versículo 6, voy a parafrasearlo. El ángel le sigue diciendo a las señoras que fueron allá: el Señor resucitó. Les dice así: recuerden lo que les quede. Y entonces los ángeles citan palabras de Jesús. Él dijo esto, que les dijo en Galilea que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría el tercer día. ¿Y qué hicieron estas cabezonas? Versículo 8. Sí, acordar. ¿Sabes? A veces hay que visitar la tumba para entender que Cristo cumple lo que dice. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Sabes? Cristo cumple aunque nosotros no lo entendamos en el momento. La palabra y el mandato para ellos fue este: recuerden. Porque tú tienes que entender que tu Señor no improvisa. Lo que Él ha hecho con nosotros, Él ya lo dijo. El Señor no improvisa, Él cumple lo que ya ha dicho, lo que ha planeado. El Señor, cuando resucita, no fue una reacción repentina. Está cumpliendo un plan que planeó, valga la redundancia. ¿Sabes? Ellas no entendieron el cumplimiento antes. ¿Sabes dónde lo entendieron? Diga conmigo: en la experiencia de la tumba. No es necesario la tumba para decir: ay, el Señor sí cumple lo que dice. La pregunta es: ¿qué crisis se hace necesaria para que entendamos que Cristo cumplirá lo que ha dicho? Te digo esto porque hay verdades que solo se comprenden y se cumplen cuando atravesamos ese proceso llamado crisis, tumba. La tumba no canceló la promesa, solo fue parte del proceso. Y yo creo que tú entiendas que en el plan redentor de Cristo, la tumba era una estación de 3 días, no era el final. Eso es como tener un destino, ir al portal norte. Se hace necesario pasar por tal estación, pero ese no es el final. La tumba era una estación en el proceso natural de la redención. Quiero que entiendas que tu crisis es una estación, no es el final. Es una estación apenas del plan y del proyecto que Dios tiene contigo. Y aunque no cambió la situación, porque los planes de Dios no omiten el sufrimiento, porque aún Cristo cumplió con lo que dijo, incluso lo doloroso. La promesa decía que iba a ser entregado, en manos de pecadores. ¿Hasta ahí cómo va la promesa? No va bien, va dura. Va bien. Uy, ¿cómo así? Que iba a ser crucificado. ¿Cómo va la promesa que hizo Jesús? Dura. Va dolorosa. Que iba a ser traicionado por los que más amaba. ¿Cómo va la promesa? Va durísima. Y al final le añade: pero el tercer día resucitó. Ahí ya ¿cómo pasó la promesa? Esperanzadora. ¿Sabías tú que no existe victoria sin dolor? No existe promesa que no tenga experiencia con la tumba. ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Y aunque no cambió esa situación, cambió el cómo la entendieron. Por eso, no todo lo que Dios dice se entiende en el momento, pero todo lo que Dios ha dicho, de seguro se va a cumplir. Aunque nosotros no lo entendamos en el momento. ¿Sabes cuál es el problema del pasaje? El problema del pasaje no es falta de palabra, es falta de memoria. ¿Qué le dijo el ángel? 2 veces. ¿Cuál es el problema del pasaje? Diga conmigo: falta de memoria. Por eso te tengo que decir que evalúes tus crisis y notarás que falta de promesas no ha sido. Ha sido falta de recordar, creyendo lo que Dios nos ha dicho.
¿Sabes? Por eso ellas no fueron con fe a la resurrección. Ellas no fueron con la fe de encontrar a su Señor resucitado. Las hierbas que llevan hablan de que ellas iban resignadas a ungir un cadáver. Ellas no iban con el objetivo de encontrar a un Señor resucitado. Qué bueno que nuestra expectativa no limita el cumplimiento de Dios. ¿Se imagina que Dios usara solo nuestra expectativa para hacer? Es más, te quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces usted considera que Dios te ha cumplido aún cuando tú no lo esperabas? Amén. Tú no lo esperabas, pero el Señor lo hizo. ¿Sabes? El Señor es fiel a su palabra, no a tu interpretación del proceso. Tú puedes, mientras que te está doliendo, llorar, orinarte, pararte en las pestañas. Y qué bueno que Dios no es emocionalista. Imagínate tener un Dios emocionalista bien bipolar por ahí. ¿Te imaginas? A la primera chillada que nos vea, el Señor dice: no, cambiemos. Estamos dándole muy duro. Quiero que sepas que cuando hablamos de que Dios es todo amor, no estamos hablando de un Dios sentimentalista, emocionalmente cambiante, que lo podemos hacer cambiar con nuestras chilladas. Eso es lo suficiente maduro y tiene carácter. Y aunque te duele, Él sigue avanzando. Amén. Porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Ellas estaban tristes, confundidas, emocionalmente fluctuante, pero la palabra del Señor seguía firme. ¿Sabe qué es lo bueno en el versículo 8? Que el texto dice que ellas recordaron y recordaron lo que Dios nos ha dicho en medio de una crisis, redescribe la historia. De repente no es tan mala, de repente no es tan dura, de repente es necesaria. De repente, en el tiempo comienzas a decir: gracias, Señor, por lo que vi. Cuando tú canalizas la situación y recuerdas lo que Dios ha dicho. Por eso, en el momento crítico, el mensaje que tú necesitas no es un mensaje nuevo, es recordar lo que ya te han dicho. ¿Alguien está entendiendo esto? La tumba te obliga a hacer algo que Dios te indica. Te obliga a volver a Dios. Amén. Te obliga a volver a tu Señor. Tú y yo hoy no necesitamos una palabra nueva, necesitamos aferrarnos a lo que ya Dios nos ha dicho. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La pregunta es: ¿qué crisis se hace necesaria para que hagamos memoria espiritual? Muchas veces la fe madura cuando estas dos cosas se encuentran, cuando se encuentra la experiencia con la palabra. Por eso, yo no sé qué te tenga que pasar después de esta predicación, porque aquí están dando la palabra. La experiencia Dios la tiene preparada. Le decía ahorita a un amigo: cuando alguien predica, el cielo y el infierno esperan un resultado. El infierno espera que no hayas creído en lo que el cabezón dijo. El cielo espera que hayas creído en lo que Dios habló a través de este cabezón. La pregunta es: ¿cuál va a ser tu respuesta después de esto? Porque el Señor cumple incluso cuando el proceso, parece contrario. Imagínate el proceso contrario: muerte, resurrección. Cuando todo parece que va en contravía en tu vida, es cuando Dios está listo a cumplir. Amén. Cuando todo parece que está patas arriba, a veces el cumplimiento se disfraza de contradicción. A veces pasa eso. Por eso es que Dios usa imperfectos como yo. Yo creo que le conté, ¿no? Que alguna vez pensé y le dije: Señor, o muchas veces le he dicho: Señor, yo no soy el gallo que se pelea. Ese nombre es incorrecto, pero tienes al Dios correcto. Tienes que entender. Y sabes, eso es maravilloso. El Señor vivió primero un proceso doloroso y luego vivió un triunfo glorioso. Ya te lo había dicho. Primero la profecía decía: crucifixión, entregar. Mi hermano, tienes que entender que siempre sucede así. El cumplimiento. ¿Sabes por qué yo creo que? ¿Sabías tú que en la Biblia las primeras evangelizadoras o los primeros seres que evangelizaron fueron mujeres? ¿Sabías tú eso? Eso es una verdad. Yo creo que es porque las mujeres, cuando cuentan algo, cuentan con pelos y señalan las cosas.
ella le dice a uno, ¿cómo te fue hoy? Y uno le dice de hombre, ¿cómo responde un hombre? Bien. Pero ellos esperan que no, mira, me levanté. La tumba vacía confrontó la fe de los cabezones que no creyeron. ¿Sabes qué se experimenta en la tumba? En la tumba se experimenta confrontación. Y hubo un loco que no se quedó solo con el testimonio, sino que se paró y se fue. ¿Sabes quién fue? Pedro. Salió corriendo y hasta que tuvo la experiencia de la tumba, dice el texto que hasta ahí no había creído. Simplemente miró dentro de la tumba, no vio nada, vio los lienzos bien organizados y la Biblia dice que se devolvió a casa. ¿Verdad? Creo que sí estaba dando el testimonio de que el Señor vivía, pero ellos no la creyeron. Ahora, puedes estar cerca de la verdad y aún así resistirte a la verdad. Y eso es algo que le pasa mucho a los creyentes. Nosotros coloquialmente de cuando en cuando visitamos la iglesia y escuchamos la prédica. Y sabemos, Dios nos dice cómo se hacen las cosas, escuchamos la verdad, pero nuestra vida es contraria, no hacemos lo que la Biblia nos dice. Eso demuestra que tú puedes escuchar la verdad y no hacer nada. Es más, te voy a decir algo todavía más confrontante. Puedes ser de los 11. Puedes ser discípulo. Y lo más extraño en el pasaje es que, a los que más se les debió demandar que creyeran, no creyeron. Eso es duro en ese pasaje. ¿Sabes qué demuestra eso? Eso demuestra que la cercanía no es garantía de fe. ¿Tú no te imaginas la cantidad de mal testimonio que a veces, muchas veces, dan los que más asisten a una iglesia? Cercanía no significa fe. Y eso lo demuestran los discípulos. ¿Sabes qué significa fe? Que el corazón dispuesto a creer. Amén. Por eso la verdad de Dios revela la condición real de un corazón. Las tumbas, las crisis, las situaciones difíciles tienen la capacidad de revelar más tu corazón que si Dios se revela. Por eso hay dolores que te hacen dudar de lo que sabes que es verdad. Definitivamente esta gente, estos discípulos estaban golpeados. No podemos ser inhumanos ni indolentes. Seguramente les dolió que su Señor haya muerto. Hasta ese momento. Pero ¿sabes qué demuestra esto? Que me preocupa y quiero entrar en ese punto. Que muchas veces la incredulidad no es intelectual, la incredulidad es emocional. ¿A qué me refiero? A que una emoción te puede hacer querer o no creer. ¿Cuánta gente, cuántos creyentes hay caprichosos? Dios no les dio lo que le pidieron y no es que no dejen de creer en Él, pero se descarrían porque va en contra de lo que querían. La incredulidad no es intelectual, no es falta de conocimiento ni de Biblia, es emocional. Es del corazón. Por eso el corazón tiene que estar en paz. Por eso la Biblia dice, hace tanto énfasis. El Señor, cuando rescata a su pueblo de la esclavitud, dice, y les daré un corazón de carne, un corazón nuevo. ¿Por qué hace tanto énfasis en el corazón? Porque Dios sabe que el problema de la gente no es la intelectualidad. La gente sabe quién es Cristo. Es más, en esta Semana Santa había gente tragando gallina en nombre de la resurrección. Celebrando, paseando. Y no está mal, está bien. Solo que la gente sabe qué sucedió, pero la gente lo vive en el corazón, no. Muchas veces la incredulidad es emocional y no intelectual. Y a esta gente le pasó eso. Por eso hay dolores que nos hacen dudar de lo que realmente debemos creer. A ellos les parecía tonto, y no todo lo que a usted lo que nos parece falso, lo que a nuestra comprensión no puede ser, puede que sea divino, puede que sea la solución, puede que sea la forma en que Dios quiere actuar. Por eso el Señor confronta algo mucho en nosotros. Escúchame muy bien, confronta la tendencia que tenemos nosotros a descartar las cosas que nos dice que hagamos. Cuidado con comenzar a descartar las cosas que Dios te dice que hagas, porque Dios es especialista en lo imposible. Tú no puedes escatimar algo que Dios ha dicho. No lo descartes, porque con Dios todo es posible. Amén. Yo aprendí eso, he venido aprendiéndolo con dolor. Yo he entendido que es normal que a la gente que uno puede que le dedique muchos años y la gente se vaya. Eso pasa. Entonces, yo dejé de descartar eso, porque hasta a veces bravo con Dios me ponía, Señor, pero ¿por qué?
No hay que dejar de descartar cosas. Dios es maravilloso. Dios le hablaba a través de estas mujeres a estos hombres, pero su fe no estaba lista para recibir esa noticia. Y a mí me preocupa eso. Me preocupa en gran manera esta reacción. No sé si de verdad que le pido al Espíritu Santo que la entiendas. Imagínate estas mujeres llegar con la noticia más gloriosa: el Señor está vivo. Y esto es lo que no es cierto. Qué triste que el Señor te tenga una tremenda promesa, una tremenda noticia, y tu fe no esté lista para recibir. Problema. Gallardo problema. Y a mí me preocupa eso, me preocupa que tu fe no esté lista para creer lo que Dios ha dicho. Me preocupa que no estés receptivo a lo que Él te ha dicho. Por eso quiero que sepas esta verdad: la voz correcta puede que no sea creída. La voz correcta puede que sea la que se ignore. Por eso con Dios, cuando se escucha su palabra, no basta solo oír, hay que decidir qué se va a hacer. Eso se llama confrontación. Por eso te dije que después de esta palabra el Señor va a esperar el resultado de lo que va a pasar contigo. Y yo, cual Poncio Pilato, yo ya cumplí. Esta semana oré, le pedí a Dios: dame una palabra para la iglesia, me la diste, ya la entregué. Me lavo. Te quiero decir que Cristo nos confronta exponiendo qué hacemos con lo que nosotros escuchamos. Pero Pedro se levantó y corrió. Qué bueno que en Pedro no había tanta pasividad. Toda palabra de Cristo es para llevarte a movilizarte hacia algo. Amén. Tú puedes quedarte con la duda, o puedes hacer más de Pedro, correr, a ver, o puedes darle a Dios una respuesta positiva. Pero lo cierto es que no necesitas tener todo claro para dar pasos de fe. No necesitas tener todo claro. La fe comienza con un movimiento, no con la certeza total de las cosas. Y hay gente esperando certeza total. Señor, yo te voy a servir cuando esté todo en orden. ¿Qué? Va a pasar, mi hermano. Yo he visto el proceso maravilloso de la iglesia. Hay gente que dice: pastor, yo quiero servirle a Dios. Listo, vamos a empezar en una casa de vida. Usted va a ser el líder. No, pero yo no sé predicar. Yo no sé qué decir. Hágale, papá. El Señor dijo que iba a llenar la boca. No esperes tener certeza total. Comienza a hacerlo. En el camino Dios te sorprende. Ahora, Pedro fue a ver por sí mismo. ¿Sabes por qué fue a ver por sí mismo? Por un gran principio. La experiencia personal rompe la incredulidad heredada. La incredulidad de ese día, en los 10, eran 11, 12, pero Buda ya se... Hay 11. Pero hay 10 que se contagió la incredulidad. No, eso no vayamos. No, es mentira. Y seguían ahí tomando tinto, tal vez. Pero Pedro no se dejó contagiar la incredulidad, sino que corrió, se movilizó, porque él necesitaba la experiencia de la tumba. Amén. Necesitaba ir para darse cuenta. Llega un punto donde no puedes vivir de lo que otros dicen, necesitas comprobarlo. Amén. Necesitas vivirlo. Por eso te quiero invitar a que decidas por el Señor. Dios confronta tu comodidad cuando estás en la duda. Los demás se quedaron, Pedro corrió. Es más fácil quedarse tomando tinto. Es más fácil que dar pasos de fe. La tumba vacía estaba ahí, pero cada uno reaccionó de manera diferente y como quiso. La tumba estaba vacía, solo Pedro quiso ir a ver. Los demás, sabiendo que la tumba estaba vacía, porque ya les dijeron, no quisieron hacer nada. Dios nunca va a forzar tu fe, pero sí te va a dejar sin excusas. Nunca te va a forzar a que creas, pero sí te va a quitar todas las excusas para que digas no creo. No sé si me estoy haciendo entender. En la tumba Pedro no lo entendía todo, pero ya no era el mismo. ¿Sabes cómo regresa? Dice el texto que regresó a casa y regresó corriendo y regresó preguntándose qué ocurrió. ¿Sabes? La tumba hace que la gente cambie. Pedro tal vez no creía, pero salió inquieto de la tumba.
Y eso es algo. La resurrección rompió la lógica, porque Dios no solo quiere informarte, sino que el Señor también quiere incomodarte. Y lo que más le pide al Espíritu Santo es que lo incomode y te estás sentado. ¿Sí? Con esto que le estoy diciendo. Si tu fe nunca te confronta, ¿dónde están los que les gusta que el pastor les haga sentir mal? No, en buen sentido, ¿no? Hay cosas que se dicen con amor, ¿no? Regaños que uno desearía que le dieran 2 veces, ¿no? Porque se dicen con el suficiente colchón, con la suficiente pomada para que no duela tanto, pero duele. La tumba, Cristo te obliga hoy a tomar una decisión. ¿Qué decides hacer? ¿Creerle? ¿Dudar? ¿Buscarlo? Lo cierto es que cuando uno escucha al Señor, no puede quedarse neutral. Termino aquí. ¿Sabes por qué con tanta pasión hablo de esto? No solo porque amo a mi Señor y no solo porque Cristo resucitó un domingo como hoy, sino porque yo soy el ejemplo vivo de que la muerte confronta. El 20 de diciembre del año 2012, cuando yo estaba acompañando a la familia de mi gran amigo Mauricio, que había fallecido, creo que les conté, del líder que me formó, que me discipuló, que me evangelizó y que me llevó a los pies de Cristo. En su funeral, 27 años, muere por accidente de una moto, le servía a Dios. Y en su funeral, el pastor que predicaba, el pastor Elías Camargo, dijo, nunca se me olvidará, dijo, Mauricio fue un siervo de Dios y le sirvió a Dios en su vida. Estaba haciendo la obra de Dios cuando vivió el accidente. Mauricio murió, pero ¿quién va a reemplazarlo? Porque la obra que él estaba haciendo no puede morir con él. Los dones, la pasión por la predicación, el amor por las almas, el amor por las visitas, por las casas de vida, no puede morir con él. ¿Dónde están los que se van a levantar a servirle a Dios? Y ese día yo pasé al frente. Y me acuerdo como si fuera ayer, el cuerpo de mi gran amigo Mauricio, aquí, en el ataúd, y yo al lado. Mientras que él terminaba, yo empezaba. Él moría ese día, pero yo recibía mi ministerio ese día. Es que la experiencia de la tumba no es un evento histórico. La experiencia de la tumba es una situación natural y prominente que se hace real en la vida de aquel que quiere servirle a Dios y que quiere creerle. Por eso, todos los que estamos aquí vamos a pasar por tumbas en la vida, por situaciones críticas que nos van a hacer reevaluar el camino que llevamos. Pero te tengo que decir una verdad triste: no todo el mundo, cuando tiene la experiencia de la tumba, sale transformado. La pregunta es, ¿tú cómo interpretas las crisis que vives? ¿Como el final? Más bien, ¿no será que es el escenario perfecto para que Dios se glorifique en tu vida como no tienes idea? Porque ese domingo de la resurrección, la tumba no fue el final, fue el escenario de una revelación maravillosa. No fue el lugar donde todo terminó, fue el lugar más bien donde todo comenzó. La resurrección de Cristo no solo la celebramos, es una verdad que redefine cualquier temporada de la vida de cualquier persona. Papá, entiéndeme, si Cristo resucitó, ¿qué más es capaz de hacer? Es anatural la situación. ¿Qué más es capaz de hacer contigo? La resurrección de Cristo es así, y nos recuerda que Dios sigue obrando cuando parece que todo está perdido. Nos recuerda que la palabra permanece aún por encima de nuestras emociones y se va a cumplir. Y que vamos a ser confrontados en escenarios donde Dios espera que creas lo que te ha dicho. Pero hay una profundidad en esto. No existe experiencia de resurrección sin la experiencia de la vida. ¿Me estás entendiendo? No existe experiencia de resurrección de gloria sin la experiencia del dolor. Porque es allí donde se rompe nuestra seguridad y la ponemos en Dios. Es donde se rompen nuestras expectativas. Es donde dejamos de depender de lo que vemos y comenzamos a entender que Dios es real y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es allí donde la fe
deja de ser una teoría para convertirse en una verdad. Y mi trabajo como pastor es darle las gracias a Dios porque me permite compartir contigo por lo menos 1 hora y 20, 1 hora y media, más o menos, 1 hora y 40. Yo te tengo aquí estos minutos, te digo las cosas, pero la verdadera situación es cuando salgas de esta iglesia o de este local y tengas que enfrentar situaciones donde la fe se tiene que volver convicción, no teoría. Porque si no, no vas a ver absolutamente nada de lo que Dios tiene contigo. Es en ese lugar donde Dios deja de ser un concepto y se convierte en una realidad vívida para las personas. Sí, claro, hoy celebramos que Cristo resucitó, pero también entendemos que muchas veces en nuestra vida vamos a tener que caminar hacia tumbas, hacia momentos difíciles, hacia procesos que no entendemos. Pero tienes que saber que ese no es el final, que aunque parece que sea de muerte y estás perdido, puede que sea el inicio. Es donde tienes que darte cuenta que tu Señor está vivo. La tumba no pudo retener a Cristo, como tampoco va a poder retener lo que Dios quiere levantar en tu vida. Recuerda que la tumba no contradijo la palabra, más bien confirmó que la palabra era cierta. La crisis confirma que lo que Dios dice es cierto. Y la tumba vacía no solo anuncia que Cristo vive, sino también nos pregunta qué vamos a hacer con lo que recibimos hoy. Señoras y señores, esto es la experiencia de la tumba. La experiencia de la tumba, el lugar que no guarda muerte, sino guarda verdades. La verdad de que Cristo vive, de que Cristo cumple y de que Cristo confronta. Y espero que eso sientas con la resurrección de tu Señor. Padre, quiero terminar dándote gracias por esta palabra. Gracias por estos minutos adicionales que la iglesia me prestó para dedicarles esto. Yo te doy gracias, Dios, porque sé que tú nos has confrontado en gran manera con esta palabra. Gracias porque nos ayudes a entender mucho más allá de lo que nosotros podemos concebir en nuestra mente humana. Señor, la experiencia de la tumba se hizo necesaria. Esa mañana de domingo, hace unos 2000 años atrás, aproximadamente, se hizo necesaria para que esa gente comprendiera que tú realmente vives. Señor, ¿qué experiencia se va a hacer necesaria para que nosotros entendamos lo mismo? Porque aunque no lo digamos, nos parezca ofensa, con nuestras actitudes a veces pareciera que dijéramos que tenemos un Dios muerto. Y como dice la famosa canción, Dios no está muerto. Señor, de la misma manera, nosotros hoy te decimos que creemos que tú cumples tu palabra, pero la pregunta es, para cerciorarte de que eso es así, muchas veces va a ser necesario visitar la tumba y entender que era así, como tú dices. Yo te quiero pedir que nos ayudes a todos a entender esa verdad, pero sobre todo que nos ayudes a entender que tú hoy nos estás confrontando con esta palabra. Tú estás esperando una respuesta después de esto. Yo te quiero pedir que te demos la mejor. Una respuesta de fe, de obediencia, una respuesta de sagacidad, de movimiento hacia lo que tú deseas para nosotros. Yo te quiero pedir que nos ayudes en este día y que nos permitas, Dios, movernos hacia lo que tú has dicho. Gracias, porque cuando fueron a buscarte no te encontraron. Estabas vivo y estás vivo. No estabas en el lugar donde te pusieron. No eres un cadáver. Eres un Dios maravilloso que resucitó. Señor, gracias por la experiencia de la tumba. Gracias porque nos enseñas mucho. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.